Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista propone en esta Cámara una iniciativa, dice que para luchar contra la corrupción. Propone que las causas de corrupción se ejecuten, se realicen en la Audiencia Nacional. Y utiliza un símil que me parece interesante y que quiero apurar, ¿no? Y es el de que nos encontramos en la corrupción con un cáncer para la democracia y, por tanto, que hay que tomar medidas, podemos denominar que excepcionales o medidas de shock. Bueno, los que somos de la profesión sabemos las consecuencias secundarias de la política de shock, ¿no? Muchas veces no es una política etiológica, sino únicamente afecta a los síntomas y en muchas ocasiones produce efectos secundarios. Yo diría que hoy nos encontramos con esa propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, bien intencionada en sus objetivos, pero con el peligro de que no aborde realmente el problema de la corrupción y que provoque efectos secundarios no queridos, ¿no? Porque, señorías, en relación a la Audiencia Nacional, no es solamente por razón de su origen, señorías. En estos momentos atengámonos a lo que está pasando en la Audiencia Nacional en casos de corrupción, no solamente por su origen, que puede tener unas u otras valoraciones por parte de los grupos parlamentarios. Caso Gürtel, 5 años en la Audiencia Nacional, señorías, 5 años en la Audiencia Nacional. ¿Ese es el mecanismo de agilización de los procesos de lucha contra la corrupción que pretendemos? Yo creo que si pretendemos eso, no lo conseguimos. Caso Bárcenas, pelea en la Audiencia Nacional sobre el juez que finalmente instruye el caso Bárcenas, con decisiones controvertidas desde el punto de vista político. Es decir, que ni por una parte es más ágil la Audiencia Nacional en la lucha contra la corrupción, ni por otra parte es independiente, o tan independiente como desearíamos, de las presiones políticas. Por lo tanto, digamos que no ganamos demasiado con que la Audiencia Nacional se haga con todos los casos de corrupción de nuestro país. Pero luego las conductas de corrupción son tan diversas, son tan numerosas, que, como se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios en esta Cámara, en la Audiencia Nacional sería prácticamente inviable ofrecer una respuesta, como plantea el propio grupo parlamentario proponente, especializada, una respuesta ágil y una respuesta eficaz. Por tanto, señorías, esa es la opinión de mi grupo parlamentario. Sin embargo, compartimos que es necesario agilizar los juicios contra la corrupción, que no pueden acabar en la impunidad. Compartimos también que es necesario no solamente el Código Penal, sino mecanismos preventivos en la lucha contra la corrupción dentro de los partidos políticos, en el ámbito de las administraciones públicas. Todo eso lo compartimos. Lo que pasa es que discrepamos en relación a la propuesta y que únicamente sea una propuesta de organización del sistema judicial. No lo creemos, sencillamente no creemos que sea únicamente un problema de la estructura de nuestro sistema judicial. Hay algunos problemas que sí nos gustaría abordar en esta intervención. Recientemente, Transparencia Internacional dice que los países más corruptos, y en ese sentido rompo una lanza también con respecto a nuestro propio país, ¿no? Hace poco han salido los datos de Alemania. No sé si Alemania puede darnos muchas lecciones porque, vamos, tiene una diferencia, es verdad, con respecto a nosotros, pero tampoco tanta. Si excluyéramos los efectos de la especulación urbanística, estaríamos prácticamente en el mismo ámbito. Pero Transparencia Internacional dice que 3 son los grandes problemas de los países donde se desboca la corrupción. En primer lugar, la desigualdad. Dice Transparencia Internacional que los países más dispares, más desiguales desde el punto de vista social, son precisamente los países más corruptos. En segundo lugar, los problemas con la división de poderes. Aquellos países con mayor debilidad del poder judicial, con mayor intromisión del poder político, esos países tienen dificultades en la lucha contra la corrupción. Y en tercer lugar, habla de la financiación pública de los partidos. Dice que aquellos países con financiación privada de los partidos y no con financiación pública son países también
con mayor nivel de corrupción. Bueno, pues dediquémonos a luchar en este sentido por una sociedad más igual, con un mayor equilibrio de poderes, con mayor independencia del Poder Judicial y también con una financiación controlada y pública de los partidos políticos y de otro tipo de instituciones. Pero en relación al Poder Judicial, portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, con relación al Poder Judicial, es que estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer en los últimos tiempos, ¿no? Por una parte, bueno, pues garantizar la protección judicial y la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. Es que vamos en sentido contrario. Se ha puesto en marcha por parte de este Gobierno una tasa judicial y una ley de eficiencia en materia judicial que realmente lo que hace es una justicia a dos velocidades. Una justicia diferenciada en función de la renta y otra justicia de tercer nivel, que es el indulto. Por ese camino vamos mal, por ese camino vamos en contra de esa llamada lucha contra la corrupción. En segundo lugar, en relación al procedimiento, ¿no?, que estamos todos esperando que haya una reforma del procedimiento penal. Pues en relación al procedimiento tampoco vamos por el buen camino en estos momentos, ¿no? Los procedimientos son largos, los procedimientos además, bueno, pues son, es decir, garantistas, pero de tan garantistas terminan muchas veces dando más garantías al poderoso que al resto de los ciudadanos y terminan en muchas ocasiones en una situación de impunidad. Bueno, pues esos procedimientos es necesario también modificarlos y en ese sentido no vamos por buen camino. Pero en tercer lugar, en relación a la Fiscalía y a la Policía que actúa en el tema de corrupción, pues tampoco vamos por el buen camino, vamos en sentido contrario, ¿no? La Fiscalía se adormece cuando no le interesa y activa cuando le interesa fundamentalmente al Gobierno que tiene detrás o delante al fiscal general del Estado, ¿no? En ese sentido es preocupante la situación de la Fiscalía. Pero luego es también más preocupante todavía lo que está pasando con la UDEF, lo que está pasando con la Policía Judicial. Que no nos dura un responsable de la Policía Judicial ni un año. ¿Por qué no nos dura ni un año un responsable de la Policía Judicial? Porque se está intentando, a través de la Policía Judicial, gobernar la investigación de los casos que tienen que ver con la corrupción política. Entonces, si eso no funciona, difícilmente va a funcionar únicamente porque estos casos se centralicen en la Audiencia Nacional. Y termino con eso de centralizar en la Audiencia Nacional. También ahí va a haber no solamente problemas de origen, sino problemas de estructura de la propia justicia. Nosotros deseamos y creemos que es más útil, más eficaz el que sea el juez natural el que realice esa instrucción y el que realice esos juicios y no que haya un juzgado, llamémosle excepcional, o un juzgado de excepción, como es el caso de la Audiencia Nacional. Para el crimen organizado, para el crimen transversal, para el crimen que tiene relación con ámbitos internacionales, pues seguramente es necesario tener un ámbito como la Audiencia Nacional. Nosotros, bueno, pues tenemos nuestras dudas, ¿no? Pero en todo caso puede ser explicable. Sin embargo, para un caso o una miríada de casos, como es el caso de la corrupción política, nosotros creemos que lo más importante es que funcionen bien los jueces naturales, que tengan recursos que no tienen y que tengan también peritos que en estos momentos no tienen. Y sobre todo defender la neutralidad de la Fiscalía y la neutralidad de los investigadores policiales y no entrometerse en esas investigaciones. Creemos que por ahí están las cosas y no precisamente por buscar una solución que en términos, digamos, de la lucha contra el cáncer puede parecer una solución muy efectista, ¿no? Una solución de darle la batalla en todos los frentes, pero luego resulta que el cáncer es silencioso y vuelve a producir otra metástasis. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Llamazares. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió tiene